un sistema de emisión de estados financieros de acuerdo a las normas. Ese es el primero. Sin embargo, el colegio en ese sentido también tiene el reto de pensar, y es una de las preguntas que quisiera lanzarles, de pensar si deberíamos de tomar caminos intermedios, en el sentido de que si no podemos abordar las empresas, pero sí a los colegas, pudiéramos entonces llegar a gente intermedia en el nivel meso. ¿Quiénes serían? A lo que hemos llamado actores estratégicos. Pudiéramos apoyarnos en CONACYF, en bancos, en Ministerio de Hacienda, en Procomer, y tratar de decirles, bueno señores, ustedes tratan con empresas, toda esta realidad que se ha expuesto, toda esta realidad en la que está inmersa Costa Rica, toda esta serie de compromisos que tiene el país de aplicar las normas, deberíamos de cumplir. Tratar de enseñarles a ellos de qué se trata, las bondades de lo que puede generar en una empresa la aplicación de normas, y que ellos, como gente que está lidiando o que está tratando con empresas, puedan entonces motivar, tal vez no exigir, pero hasta donde se pueda, que ellos puedan entonces servir al colegio de un brazo para que la normativa trate de lograr una cobertura. Entonces ya tenemos un problema de todo lo que nos contó don Errol. No podemos ir hacia la parte de obligar a las empresas como colegio, pero sí podemos, y ese es nuestro deber, obligar a los CPAs para que adopten una base. Y es la base que el colegio ha decidido, que son normas internacionales de información financiera. De lo que don Jorge nos explicó muy importante las bases contables que hay. Nos dio algunos ejemplos de bases contables. Nos dijo, y es muy importante retomar este tema, y quisiéramos que ojalá sea la última vez que tengamos que decirlo así oficialmente, el tema de los principios de contabilidad. Queda claro que la esencia, como llamarían los abogados, el espíritu de la ley en los principios sigue vigente. Quedan incorporados en lo que es ahora los conceptos generales del marco conceptual que tienen las normas. Allí están. O sea, no se han derogado, sigue existiendo la partida doble, sigue existiendo el costo histórico para el registro, todo eso sigue estando allí. Sí ha habido modificaciones, obviamente, a algunos principios, a los propios principios, y eso ha quedado recogido entonces en esos los fundamentos. Pero los principios de contabilidad generalmente aceptados como cuerpo, como base contable, simple y sencillamente ya no existen. Ya no existen. Les dije al inicio que hay versiones. Yo he hablado con bastantes colegas y hay gente que me dice, no, los principios generalmente aceptados existen, ahí están y siguen aplicándose. Entonces, los principios como base ya no existen. Los criterios, la parte filosófica, la parte conceptual, estructural, está allí, fue vertida en otra estructura que son las normas, y allí todavía siguen teniendo vigencia. Pero como principios de contabilidad simplemente ya no existen. Don Jorge nos contó también acerca de la base fiscal. Aquí dos cosas. Por un lado, en relación a la auditoría, claramente queda establecido que no es obligación del auditor obligar a la empresa o decir no puedo auditar si la contabilidad no está en arreglo a normas internacionales de información financiera. O sea, no es obligación. Las NIAs no establecen que las NIF son el sistema para generar contabilidad. Entonces, por lo tanto, se puede auditar bajo otras bases. Sin embargo, nos explica don Jorge que existen bases especiales, ¿verdad? Pero esas bases especiales son eso, son bases especiales, y tiene que revelarse cuál es la razón, tiene que revelarse lo que él nos explicó, quiénes son los usuarios. Eso sería, digamos, excepciones, y en términos de lo que nos toca ver en las empresas y nos toca hacer en nuestro ejercicio, definitivamente eso es una opción, pero no es el grueso de las cosas que hacemos. Quiere decir que las empresas que en este momento están siendo auditadas, que no tienen normas internacionales de información financiera, ¿qué base tienen? ¿O tienen base? Y otra de las preguntas, la segunda pregunta que les lanzaría es, ¿cuál es la base contable que hay en Costa Rica? ¿Tenemos base contable? Base fiscal, según habló don Jorge, quiero retomar, tal vez no a nivel técnico, sino
a nivel de lo que efectivamente hacen las empresas, que es llevar la contabilidad para tratar de pagar impuestos y ojalá lo menos posible. En ese sentido, hay una coyuntura que también debemos de plantearnos si queremos avanzar hacia eso. ¿En qué sentido? El artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta estableció que la base para la declaración son las normas internacionales y las que llegue a aprobar el colegio. Allí tenemos un respaldo que, aunque está en el papel, eso pudiera ser una luz hacia lo que podríamos caminar en aras de tratar de que haya una cobertura a nivel nacional y que las normas efectivamente se apliquen. Entonces, si el interés es fiscal, y siendo así, hablándolo en términos genéricos, la base fiscal en Costa Rica, de acuerdo al artículo 57 del reglamento, son las NIF, ¿o me equivoco? No son. Okay. Las refiere. Okay. Ese es otro tema que tenemos que aclarar y tratar de determinar si por allí podemos abordar. Siendo así, quien sí puede obligar a las empresas a aplicar normas es el Ministerio de Hacienda. Y de hecho en el artículo 57 está planteado, les está diciendo la base es NIF. Averiguando por qué el Ministerio de Hacienda hizo eso, el Ministerio lo hizo porque en el momento que el colegio derogó los principios, dijeron, ok, podríamos caer en un vacío legal, no podemos exigir que presenten declaración y paguen impuestos sobre una base contable que ya no existe. Entonces dijeron, bueno, si el colegio dejó de adoptar principios de contabilidad, ya no podemos pedir eso, porque el técnico en el país que sabe de normas es el colegio. Entonces adoptó NIF. Que ahí está en el papel, sí, que deberíamos de avanzar hacia ver qué provecho se le puede sacar a eso, efectivamente. Y en ese sentido les comento, el día de la inauguración, el día lunes, aquí estuvo el ministro de Hacienda, hablamos un poco del tema y se abrió la posibilidad de sentarnos para ver conjuntamente qué puede el colegio hacer con Hacienda y de qué manera pudiéramos abordar los temas de normativa. Entonces ya hay algo que se está abriendo allí que debemos de trabajar en ese sentido. Sin embargo, sigue estando, hay problemas latentes en términos de bases contables, de manera que claramente si una empresa no ha adoptado normas internacionales de información financiera, no deberían decir sus estados financieros auditados que se prepararon con base en NIF. ¿Qué van a decir? No sé. Hasta donde mi ideal saber y entender es que las empresas que siguen haciendo lo mismo que siempre han hecho, es decir, que no han hecho el cambio, y si no existen principios, podría ser algo así como que preparan sus estados financieros con base en conceptos generales de contabilidad o con base en criterios Sin embargo, si no han hecho el cambio, entonces ¿en qué están? Entonces, eso tenemos, es una de las cosas que tenemos que resolver dentro de la estrategia de normativa. Tenemos que darle respuesta a eso. El colegio tiene que puntualizar qué va a pasar con eso. Dentro de lo que nos habló don Manuel, nos habló de cosas muy importantes, al igual que don Errol y que don Jorge. Se enfocó al proceso de convergencia, y tanto el IASBI como el IFAC están en la OMC. Entonces probablemente el país tendría que ir pensando en volverse a hacer una aldea y abstraerse de todo lo que es globalización, y simplemente eso no se puede. Entonces son compromisos país que tenemos planteados. Ha pasado un tiempo relativamente prudencial desde que las normas empezaron, esperando que hiciéramos algo. Hemos estado ahí, y el colegio, dentro de este proceso de normativa, acertadamente pero insuficientemente, nos quedamos con el programa de Promesif, y allí nos quedamos. La visión fue completamente interna, de capacitación, con todos los problemas que hemos tenido a nivel de capacitación, que todavía no logramos que todos los colegas entiendan que es necesario que sepan de qué se trata esto. Hay gente que no quiere que el mundo haya cambiado, pero ya cambió, no es culpa del colegio. Entonces el proceso que el colegio tiene que seguir, además de lo que ya hizo con Promesif, fue necesario en una primera etapa, pero nos obliga, los compromisos planteados en el país, lo que tenemos que hacer como órgano técnico nos obliga a ir adelante.
o nos abstraemos como profesión y decimos no podemos, no vamos a hacer nada, entonces quitemos del papel lo que pusimos o caminamos hacia cumplir los compromisos que tenemos. En diciembre del año pasado el colegio fue aceptada, ya pasó sus 3 etapas completas para ser aceptado como miembro del IFAC. La Federación Internacional de Contabilidad es un órgano al cual el colegio pertenece. Esto es muy importante, por lo menos para las firmas de auditores, porque equivale a una certificación. Equivale a una certificación y por tanto empresas las empresas requieren, por ejemplo, que una firma auditora grande quiera auditar una empresa y el país donde está esa firma auditora no está en IFAC, probablemente no le va a permitir a esa firma auditar. Se va a llamar a la misma firma del país vecino para que venga a auditar, porque aquel país sí está en IFAC. Equivale a una certificación y hoy por hoy, gracias a todo lo que han habido desaciertos, pero han habido aciertos, el colegio hoy está en el IFAC. Y en ese proceso que está el colegio, el IFAC le ha pedido al colegio que establezca cómo va a ser, que establezca un plan de acción para cumplir con 7 grandes áreas. Y las áreas tienen que ver con normas de auditoría, con normas de información financiera, con control de calidad, con ética, con normas de formación. Nos está diciendo, bueno, qué están haciendo y qué van a hacer para ustedes impactar a nivel de país. ¿Qué están haciendo para decirle al gobierno que tiene que aplicar normas? ¿Qué están haciendo para que haya cobertura? Tenemos algunos atenuantes que hemos querido tratar de esbozar, como decir, bueno, no tenemos una ley que nos obligue, pero entonces de nuevo sería como que el médico dijera, bueno, yo no puedo, yo sigo operando con cuchilla porque nadie me obliga a usar un láser. O sea, son cosas sobre las cuales deberíamos de avanzar y deberíamos de tener claro. Y no es que deberíamos, es que tenemos y tenemos un plazo para cumplir. Entonces el compromiso es totalmente ineludible, excepto que queramos volver a la edad de piedra, ¿verdad? En todo esto. Y definitivamente son compromisos que el país ha asumido. El reto está planteado, el reto está a ese nivel. En estas y muchas cosas el colegio va a empezar, la estrategia de implementación de normativa en este momento está planteándose las posibles soluciones. Está planteándose posibles soluciones y se pretende crear una estrategia que es algo que sea sistemático, que sea estratégico, que permita en el tiempo caminar, tener un norte claro. Y eso va a requerir muchas cosas que tal vez a muchos de los colegas no les van a gustar, pero es algo sobre lo cual tenemos que caminar. El colegio tiene que tener claro que es un ente técnico, tiene que tener claro que tiene compromisos y que tal vez los viene asumiendo desde hace mucho tiempo. Hay situaciones puntuales que el colegio también tiene que cumplir. Por ejemplo, algo que tal vez se consideró que era, no sé si es a veces cierto temor a salir y a imponerse y a decir, bueno, somos el ente técnico, aquí en este país el que define cómo hacer las cosas en esta materia somos nosotros. Entonces, ¿por qué no salimos? Hay un tema, por ejemplo, aquí vinieron el Fondo Monetario, en este momento se encuentra haciendo una evaluación en los diferentes países de Centroamérica para determinar cuáles son las bases contables que se están aplicando por los supervisores, los entes reguladores de los bancos. Porque resulta que en Centroamérica, pues cada quien aplica lo que quiere. En Costa Rica sabemos que el CONACYT ha aprobado un plan de cuentas en sus propias normativas. Sin embargo, Basilea III ya le dice a los bancos, a los reguladores les dice, no pueden ir en contra de NIF. Entonces el Fondo Monetario nos dice, bueno, eso dice ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces hay mucho trabajo que hacer, nos están invitando a que salgamos, a que hagamos lo que tímidamente en otro tiempo, por alguna razón, no hemos hecho, tal vez no era el momento, y ahora como colegio tenemos el enorme reto de que las NIF para las pymes entraron. Entonces, vamos a tener que hacer lo que no hemos hecho antes y además con la presión de las NIPYMES. Obviamente hay que tratar de tener ¿verdad? De ser un poco más inteligente de lo que hemos sido, en el sentido de tratar de vender eso, en tratar de salir. Hay muchas cosas que podemos decir en favor de la información financiera, hay muchas cosas que podemos hacer. Deberíamos de caminar, por ejemplo, hacia los entes que trabajan con las NIF, temas como, por ejemplo, se escucha mucho internacionalizar a las pymes. Bueno, ¿cómo usted va a internacionalizar a una pyme? Sí, ¿por qué no aprovechamos la coyuntura? Vamos a Procom y le decimos, bueno, primer requisito debería decir, pídanle ustedes a las empresas que van a exportar que tengan su información de acuerdo a NIF pymes y tratar de vender la idea.
Por último, de lo que dijo don Manuel, y muy importante que nos planteemos